Ahora vamos a ver, vamos a ver, ay, me puse el gorro, espero que no se me note que me corté todo con la maquinita, es un asco como me corté el pelo. Encima también está pelado, no pasa nada. Está bien, pero se me notan ahí, está todo mordido, pará. No, no se nota nada. No, pues es la imagen. Bueno, este, Eso quedó grabado igual. quedó grabado. O sea, Bueno, no importa. Che, bueno, lo que vamos a ver es algo, bueno, ya que estábamos hablando de circuitos, y vamos a ver una forma de generar corriente en el circuito que no es usando una batería, sino usando campo magnético, ¿sí? Como en el alternador. Se queda de risa, Demo. ¿Está bien? Eh, Vamos a revisitar los circuitos como nosotros lo conocemos con una batería y para mostrar algo que es importante que tiene que ver con cómo es que si la fuerza, digamos, lo que empuja a los electrones se produce, ¿qué es lo que empuja a los electrones fuera de la batería, digamos, ¿no? Esa sería la pregunta. ¿Ok? Ya que la fuerza, digamos, esa fuerza externa, digamos, que provoca el movimiento de los electrones, está dentro de la batería, ¿cómo puede ser que sí, existe una fuerza externa en la batería? ¿Se entiende la pregunta? Que mueva, que impulse los electrones, que recorran ese circuito, ya que necesitas una fuerza porque en el circuito, en el conductor, tenés fuerzas del tipo viscosa que te impiden ese movimiento. Entonces necesitas hacer fuerza. No es que no tenés nada que te contrarreste ¿sí? Esa fuerza activa, digamos. O sea, dentro del circuito tenés fuerza activa. Cuando digo dentro del circuito me estoy refiriendo fuera de la batería. Tenés fuerzas activas y fuerzas pasivas. Las fuerzas pasivas existen porque tienen una conductividad, o sea, tienen una resistividad, entonces necesariamente alguien tiene que estar haciéndole fuerza activa a los electrones para que puedan circular. ¿Está bien? Entonces la pregunta sería, otra de las incógnitas que hay en la materia, es cuál es la fuerza responsable, la fuerza activa responsable de ese movimiento de los electrones dentro del conductor. La respuesta ya la sabemos, es el campo eléctrico, ¿sí? Porque lo que resolvimos en el problema anterior. ¿Ok? Entonces, pero ¿de dónde sale ese campo eléctrico? ¿Cuál es el origen de ese campo eléctrico? Si es campo electrostático, necesariamente ya de antemano sabemos que la respuesta sería algo así. Son cargas quietas en algún lado. ¿No? Esa sería la respuesta. Ahora, ¿cómo se provocan esas cargas quietas? ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, un esquema para entender eso podría ser lo hice el año pasado. Em, Piensen en em, un, un electrodo, de vuelta lo mismo, ¿no? Y otro electrodo acá, vamos a hacerlo largo. Esto está, digamos, son los bornes de una batería. Esto, si quieren, está a 10 voltios y esto está a 0 voltios. ¿Mm? Bueno, ustedes saben que si en el medio no hay nada, lo que se provoca es un campo electrostático del que nosotros conocemos tipo capacitor. ¿Ok? Esto es independiente de si tiene la batería o sea un capacitor, esto, no hay ningún problema. Los voltajes se lo dan a las cargas de cada una de las placas del capacitor y listo. ¿Ok? Ahora, si nosotros ponemos un medio conductor ahí, se establece una corriente. ¿Sí? Eh, Ahora, para entender un poquitito cómo es ese campo electrostático que se genera en ese conductor, ¿sí? Pongamos al conductor de esta manera. O sea, para establecer por lo menos un circuito
un poquitito más real. ¿Sí? Todo esto es medio conductor, lo que está en el medio. A ver cómo se pinta esto. Bueno, me voy a hacer el Dalí. No. Bueno, ¿no? Se entiende que el medio conductor es esto que está acá. ¿Ok? Entonces, de Sí, entrada, el campo eléctrico, o sea, vamos a ver primero, que instantáneamente se establece, ¿sí? Una corriente, que es una corriente que está regida por el campo eléctrico que existía inicialmente, digamos, el campo eléctrico que existía inicialmente era este, ¿no? ¿Mm? Ahora, como acá, en donde está el vacío, no hay cargas, ese campo eléctrico no tiene ningún efecto sobre las cargas, así que lo borro. ¿Ok? ¿Sí? Entonces las cargas se empiezan a mover hacia la derecha. ¿Eh? En un primer instante lo que se va a provocar es, en esta situación, en este lugar, digamos, y en este lugar, ¿sí? Es una acumulación de carga. ¿Sí? O sea que ahí lo que vamos a tener es un comportamiento que no tiene nada, está muy distante de lo que es la magnetostática. ¿Está bien? O sea, acá, como de un lado tenemos corriente cero y del otro lado tenemos corriente no nula, lo que se va a generar ahí es una acumulación de cargas, ¿sí? Positivas. ¿Sí? Acuérdense que si uno considera en general cargas positivas moviéndose para no hacerse lío con los signos, ¿sí? Este, así que acá vamos a tener una acumulación de cargas positivas instantáneamente y acá vamos a tener una acumulación de cargas negativas. ¿Está bien? O sea, sería que las cargas positivas se van a la derecha y que dejan expuestas esas cargas negativas en esa pared. ¿Está bien? Este es un comportamiento absolutamente no estacionario, digamos. ¿Sí? Estamos hablando de lo que es el proceso del transitorio, cómo se establece una corriente en el circuito. Bueno, en un segundo instante, hablando mal y pronto, lo que vamos a tener acá es, si quieren pensarlo de alguna manera, uno puede pensar que estas cargas negativas continúan acá, las cargas positivas continúan acá, y le agrega para compensar cargas positivas acá y cargas negativas acá. ¿Está bien? Podríamos hacer eso para hacer un esquema. Entonces, fíjese que el campo que vamos a tener ahí es un campo del tipo, ¿sí? Electrostático, generado por acumulación de cargas en las paredes, que va a ser el campo, desde el punto de vista matemático, sería la suma de un campo tipo capacitor. ¿Mm? Voy a ponerle un campo tipo capacitor que va de positivo a negativo, así. Y un campo provocado por una carga positiva abajo y una carga negativa arriba. ¿Sí? Un campo eh, que sería así, ¿no? Es un esquema esto, nada más para entender qué es lo que está sucediendo. La suma de esos dos campos, ¿se entiende, no? Una flechita es la del capacitor que va para la izquierda y la flechita que va para arriba a la derecha es la de estas dos cargas, si quieren, puntuales, ¿sí? Pensándolo como dos cargas puntuales o dos cargas, una arriba, una carga negativa, ¿sí? Arriba a la derecha y una carga positiva abajo a la izquierda, ¿sí? Que generan un campo hacia arriba a la derecha. ¿Está bien? Entonces vamos a tener un campo total que va a ser en este sentido. ¿Está bien? O sea, tendríamos
¿sí? Que en esta zona donde el campo era hacia la derecha, ¿sí? El campo se empieza a curvar hacia arriba. ¿Estamos? Por ese, por esa situación. Tendríamos algo hacia la derecha, hacia arriba, algo... Bueno, lo pongo así directamente. Esto está mal. Pero no importa. Tenemos una corrección del campo. Bueno, después de vuelta, ese campo de vuelta va a generar una acumulación de cargas en las paredes, y en este caso va a generar una acumulación de cargas positivas acá y después una acumulación de carga negativa acá, hablando mal y pronto, ¿sí? Y se va corrigiendo. ¿Está bien? Se va corrigiendo y la corrección de ese campo se establece casi instantáneamente en cualquier circuito, ¿sí? La referencia es que siempre que estemos hablando de megahertz, ¿sí? Cosas que varían con megahertz, o sea, del orden de 1 millón de veces por segundo, ¿sí? O sea, se establece automáticamente la corriente de manera que se cumpla la condición magnetostática. O sea, que no haya, deje de haber acumulación de carga. O sea, va a haber una redistribución de cargas de manera electrostática en las paredes del conductor y casi al instante, ¿sí? Se establece la situación estacionaria. ¿Ok? ¿Se entiende? O sea que este es un lindo problema, digamos, es un mecanismo de autocorrección casi inmediata, digamos, ¿sí? Para que se establezca la corriente continua en el circuito. Cuando digo corriente continua en el circuito, lo que estoy diciendo es que, por más complicado que sea el circuito, poner que sea un circuito que cambie el ancho, ¿sí? ¿Sí? Por lo que vimos antes, ¿sí? Las líneas de corriente van a ser paralelas a las paredes del circuito. ¿Está bien? Eso sería la solución a la ecuación de Laplace. ¿Sí? Y por cada sección de ese circuito, luego de pasado un tiempo mínimo, la cantidad de corriente que pasa es la misma. Ahí sí podemos decir 3 amperes. Se establece digamos, la solución estacionaria, ¿sí? Magnetostática. ¿Sí? Deja de haber acumulación de carga. La carga que ya está acumulada, que ya estaba acumulada, queda ahí, quieta. ¿Sí? Y esa carga acumulada quieta es la que genera el campo eléctrico que establece esa corriente, que es un campo del tipo electrostático. ¿Se entendió? O sea, la respuesta a la incógnita anterior, ¿cómo puede ser que si la batería hace fuerza, pero solamente hace fuerza dentro de la batería, quién realiza esa fuerza afuera de la batería? Es el campo electrostático. Esa fuerza activa que mueve a Yo sé, las cargas. lo interpretamos como que esas cargas se quedan quietas ahí. Claro. Sí, ¿Y sí. es así o es O una sea, interpretación? una vez que se corrigió, ¿sí? Una vez que se estableció la condición magnetostática, las cargas quedan quietas ahí automáticamente. ¿Estamos? Mientras que las ¿Mm? otras van fluyendo. Claro, las otras van fluyendo, pero esas otras, acordate que están canceladas por un fondo de cargas de otro signo. ¿Mm? O Por sea, las que si están quieren ver, acumuladas arriba. O sea, no, en la las otra. cargas del cristal. O sea, vos tenés, digamos, tres actores, ¿sí? Las cargas que se están moviendo en el circuito, ¿ok? Las cargas que están quietas en el circuito, que sumadas a la anterior eran cero, o sea, es el fondo, digamos. Por cada carga negativa que se esté moviendo, en el fondo tenés atrás, tenés una carga positiva, que es la red cristalina, ¿sí? Un ion de la red cristalina que está quieta, que está quieto, que es la misma estructura cristalina. Esos serían dos participantes. Y después en el borde, ¿sí? Tenés una acumulación de cargas positivas, ¿sí? Vos me decís, che, pero no nos dan la cantidad de cargas, porque si vos tenías un conductor, en un conductor tenés tanta carga positiva como negativa, ¿dónde están esas cargas que sobran? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Y esas son las que están en el otro lado, donde se acumulan positivas, en otro lado se acumulan negativas. Claro.
Pero no. Si vos No. tenés, vienen de la Tierra, ¿ok? ¿Se entiende? O sea, vos tenés disponibilidad de cargas infinitas porque son cargas que traes de lo que llamamos Tierra, ¿sí? Entonces esas sirven para acomodarse en cualquier lado, ¿sí? Y creen un campo electrostático, ¿sí? Que te permita mover las cargas, ¿sí? Dentro del conductor. ¿Se entendió? ¿Mm? Un poco más. Bien. A ver, veámoslo así. Veámoslo así. Fíjate un esquema bien sencillito. Esto, en realidad, cuando vos tenés un circuito real es más complicado, pero el esquema que siempre, digamos, eh, un esquema que es más sencillo, digamos, para quizás entender esto. Imagínate que vos tenés dos corrientes, ¿sí? A la izquierda, una corriente a la derecha, ¿sí? Pero que están descompensadas. Suponete que la corriente de la izquierda es más grande, vale 5, y la corriente de la derecha vale 4. ¿Ok? ¿Eso qué va a provocar? Lo que va a provocar en un instante, o sea, en un instante posterior del tiempo, es una acumulación de una carga positiva en el medio. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vamos a tener, es una situación no estacionaria que te genera una acumulación de carga positiva en el medio. Esa carga positiva en el medio te va a generar un campo electrostático en esta dirección y en esta dirección. Bueno, y ese campo sumado al anterior te corrige, ¿sí? La corriente que antes tenía. ¿Sí? O digamos, por decirlo mal y pronto, acá vas a tener 4,5 y después acá vas a tener 4,5. ¿Se entendió? Este es un esquema sencillo, Sí, falla porque esa carga positiva que se acumuló ahí no es una carga que pueda estar dentro del conductor, ¿sí? Sino es una carga que tiene que estar en la superficie del conductor y quieta. ¿Ok? Pero el principio es ese, digamos. El principio es que es un sistema casi inteligente que se autocorrige para establecer casi instantáneamente una corriente uniforme, ¿está bien? Empujada por un campo electrostático. ¿Sí? ¿Ok? Lo que sucede en la batería es otra cosa. Lo que sucede en la batería es que el, el campo, el campo que mueve las cargas no es el campo electrostático. El campo electrostático dentro de la batería hace todo el efecto contrario que hacia afuera. ¿Sí? Las detiene. El campo que mueve las cargas dentro de la batería es el campo mismo de la batería que tiene otro origen físico. Gravitatorio, químico, lo que sea. ¿Está bien? Pero fuera de la batería, el que mueve las cargas, ¿sí? Es el campo electrostático que se genera por acumulación de cargas. ¿Se entiende? ¿Eh? Y, y está re bueno el sistema, porque ¿sí? Si uno tiene que hacerlo, digamos, la misma física, digamos, se encarga de resolverlo, digamos. No es un problema que resolvió un ingeniero, digamos. ¿Está bien? Eh, bien, eso sería todo lo que tenga que ver con cómo es el tema del circuito con una batería. Ahora, vamos a ver otra forma eh, de generar corriente sin usar una batería. Y esa forma de generar corriente sin usar una batería es debida al campo magnético. ¿Sí? Vamos a mover un circuito. Al mover un circuito sabemos que las cargas libres que están dentro de ese circuito se van a mover. Y como se mueven esas cargas libres, en presencia de un campo magnético, esas cargas van a sentir una fuerza que es una fuerza magnética. ¿Está bien? Y esa fuerza magnética va a ser responsable de el inicio de una corriente en ese circuito. ¿Está? Bueno, así que esto sería, a ver, vamos a aprovechar esto que compartir. Esto que hablamos recién sería fuerza electromotriz, como se ve
no sé qué libro usaron en Física 3, el Treyes, habla de fuerza electromotriz, es el epsilon S. Esto se traduciría de esa manera, como fuerza electromotriz. Fíjense que acá, en la figura 7.8, da un esquema de eso que estuvimos hablando de la acumulación de cargas, ¿ok? Bueno, habla un poquitito de cómo se calcula el trabajo realizado. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre eso. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a introducir es eso que se llama Motional EM, que sería la fuerza electromotriz de movimiento, ¿sí? Provocada por el movimiento de un circuito dentro de un campo magnético. ¿Está? Fíjense que antes acá hay algunos comentarios, ¿sí? Que uno tendría que empezar a tener cuidado ahora que tenemos el electro 2. Acuérdense que el electro 2 trata sobre campos eléctrico y magnético variables en el tiempo. Todavía nosotros no dijimos nada de eso. ¿Ok? Pero fíjense en lo que nosotros conocemos como la fuerza electromotriz, tal como la vimos en la física general 3. ¿Se acuerdan? El épsilon en la integral de cierta fuerza, en este caso va a ser o el campo eléctrico, o no sé, lo que sea. Pero uno tiene la idea de que acá está calculando un trabajo, ¿sí? Y en realidad, ¿sí? Esta integral, cuando uno calcula esto es el cálculo de un trabajo medio raro. ¿Por qué? Porque uno no está siguiendo la partícula. ¿Está bien? Uno agarra un instante del tiempo y calcula en un circuito la integral del campo eléctrico con diferencial L, con ese diferencial L recorriendo el circuito. ¿Está bien? Ahora, si uno tiene un problema estacionario donde sabe que el electrón se va moviendo a lo largo del circuito, ¿sí? Y sigue la historia del electrón, ¿ok? Y hace la integral en el tiempo, como se tiene que hacer el cálculo de un trabajo, ¿sí? Se entiende, ¿no? Que el trabajo es algo que se produce en el tiempo. No es algo que se produce en una instantánea, ¿no? A lo largo del tiempo uno agarra un electrón y lo empuja, y ese electrón va avanzando, y entonces el trabajo que vos tenés que calcularle es la fuerza que va a hacer el electrón a lo largo de ese tiempo, o a lo largo de ese recorrido que se produjo en un tiempo determinado. Acá, en cambio, cuando uno calcula esta fuerza electromotriz pensando en un trabajo, uno tiene que tener cuidado de que si lo calcula de esta manera y lo piensa como trabajo, tiene que asumir, ¿sí?, que la historia no va cambiando. O sea, el electrón que está un poquitito a la derecha pasó la misma historia que el electrón que está un poco a la izquierda. ¿Está bien? Y ahí puede calcular, ¿sí?, ¿sí?, ese trabajo por unidad de carga. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, si después tenemos un circuito que se mueve, se da vuelta, el problema de la corriente varía de un lugar a otro, es cualquier cosa, ¿no? Pierde cualquier sentido este cálculo. Para los que recién hicieron mecánica, uno puede pensar, ¿y por qué calculamos de esta manera? Si no es en general correcta, uno puede pensar que siempre que uno tenga cálculos instantáneos, eso está relacionado más con el principio de D'Alembert de mecánica, ¿sí?, que con los Newton que vimos en física 1. En D'Alembert, ¿se acuerdan que uno calculaba o trabajaba con desplazamientos virtuales que, ¿sí?, se producían en una instantánea fotográfica, ¿no? Siempre que los desplazamientos sean compatibles con los vínculos, estaba todo bien, ¿sí? Si uno va por ese lado, es como demasiado, digamos, empezar a explicar esas cosas por ese lado, pero no es demasiado si uno interpreta esto en lo que vamos a ver después. Lo interpreta de esa manera. O sea, parece agarrado de los pelos, pero no lo es si uno lo piensa por ese lado. El cálculo, o sea, o por la mecánica vista más por el lado del principio de trabajo virtuales. Pero bueno, vayamos. Esto sería esa cuestión. ¿Qué pasa si elijo el camino externo? Acá hay una preguntita. Bueno, eso se lo dejo para que los lean y cualquier cosa se pregunten, ¿sí?
Sí, además ahí sí le respondí un poquitito, pero bueno, piénsenlo. Y ahora arranquemos con esto. Eso vamos a poner el título en inglés, que sería fuerza electromotriz de movimiento. Vamos a presentar una situación. En esta situación uno puede pensar que tiene... En el libro está diferente, pero bueno, hagámoslo diferente para que tengan cuidado con los signos del libro. Supónganse que en esa zona hay un campo magnético. Pueden pensar si quieren en un solenoide cuadrado, ¿no? Pero bueno, no importa cómo se genera ese campo magnético. Piensen que hay un campo magnético que apunta hacia arriba en esa zona. ¿Ok? Y que tenemos una espira rectangular que tiene una velocidad hacia la derecha constante. O sea que en el tiempo esa velocidad es constante. ¿Ok? Entonces, si uno de entrada piensa en que la fuerza electromotriz es la integral sobre ese circuito, la instantánea, ¿no? Una integral en una instantánea fotográfica. En ese instante del tiempo que yo estoy dibujando, hago la integral, ¿sí? Y sobre todo ese circuito, vamos a recorrer el circuito en el sentido usual, en este sentido, ¿sí? Entonces, hago la integral en ese circuito de la fuerza que está empujando, no sé cuál es todavía, pero bueno, por definición es la fuerza por unidad de carga que está empujando al electrón en ese circuito, ¿está bien? Por diferencial de L. Todos estos productos escalares. Son vectores, producto escalar. La pregunta sería, esta sería la fuerza que nosotros habíamos llamado activa. ¿Ok? Si hubiese en ese circuito hubiese una batería, la fuerza activa sería el campo eléctrico, electrostático provocada por esa acumulación de cargas que veníamos hablando antes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está la batería en este circuito o no? ¿Mm? En este circuito tenemos cargas quietas, que serían los iones en reposo con respecto al circuito, y cargas libres, que serían los electrones que se pueden mover libremente a través del circuito. ¿Sí? No tan libremente, digamos, por los choques y la fuerza viscosa de la que veníamos hablando. ¿Está bien? Pero esas son fuerzas pasivas. ¿Ok? Entonces tenemos ahí electrones, tenemos como un circuito donde hay partículas que se pueden mover libremente, pero en principio nadie las está empujando. ¿Ok? Ahora, pero si no podemos analizar algún electrón que esté por acá, ¿sí? No importa qué velocidad tiene en la dirección vertical, estoy seguro de que ese electrón en la dirección horizontal se mueve con una velocidad v. ¿Ok? De eso yo estoy seguro, porque va con el circuito. Entonces, si tenemos un electrón que se mueve con velocidad v hacia allá, ¿sí? La fuerza por unidad de carga que sufre ese electrón, ¿sí? Debido a ese campo magnético, la fuerza magnética, ¿sí? Hacia abajo, ¿no? Porque v por v es así, y esta fuerza hacia abajo vale... ahí le puse la flechita, no le vengo poniendo la flechita y le pongo la flechita. ¿Se entiende? O sea que la fuerza electromotriz, ¿sí? Ese trabajo calculado de manera trucha, entre comillas, la fuerza electromotriz va a ser la integral en ese circuito cerrado, ahora, fíjense, no le voy a poner cerrado, ahora le digo por qué, de V por V, diferencial de L. ¿Estamos? En una instantánea fotográfica.
¿sí? No estoy calculando una integral en el tiempo. Este es un tiempo determinado. ¿Mm? Bien, fíjense. Si yo me paro, si yo tengo un electrón acá, bueno, ahí no, el electrón no siente ninguna fuerza magnética ahí. Si yo me paro en un electrón acá, ¿sí? Ese electrón siente una fuerza magnética, puede sentir o sea, puede haber una velocidad en la dirección horizontal, ¿sí? No estoy seguro de eso, ¿sí? Estoy seguro que no existe una velocidad en la dirección vertical, de eso sí estoy seguro, pero cualquier velocidad en la dirección horizontal que tenga ese electrón va a provocar una fuerza magnética hacia arriba y hacia abajo. Pero esa fuerza magnética va a estar cancelada por la estructura, ¿sí? Porque alguien está sosteniendo el circuito para que no se mueva ni para arriba ni para abajo. Solamente lo está moviendo hacia la derecha. ¿Se entiende? O sea que en ese electrón que está ahí arriba, ¿sí? No hay una fuerza activa. En todo caso, si hay una fuerza activa, está siendo cancelada por otra fuerza activa que es el tipo que sostiene el circuito para que se mueva de determinada manera. ¿Se entiende? ¿Sí? Por lo tanto, la única contribución que hay para esa integral, para ese integral que es una integral curvilínea en un circuito cerrado, es entre, yo qué sé, entre el punto A y el punto B. ¿Ok? Y como el B está para la derecha, el B chiquitito está para, el B corto está para la derecha, esto ya sé que es, a ver, si yo hago bien las cuentas, a ver, el B está esto es X y Z, el B es, yo qué sé, el módulo de B, vamos a esperar. Ahí esto por no poner vectores, ¿ves? Esto puede hacerme canchero y no poner los vectores. Vamos a poner. ¿Me van siguiendo? Callado, che. B en X versor, ¿sí? El B en Z versor, ¿ok? Estoy un poco perdido de si esa velocidad es la velocidad de las partículas que están adentro de la espira o es la velocidad de la espira. Frente Es a la eso, lo velocidad de de la la espira. espira, es la velocidad de la espira y es la velocidad de las partículas en X, al menos. ¿Está Lo bien? que, lo que me perdió a mí fue el tema ese de la que está sobre lo horizontal. Eh, Sobre la horizontal, vos sabés, seguro no hay velocidad en Y, ¿sí? Ni en ujú, Z, ¿ok? sí, Sí. Puede haber velocidad en X, no sabés cuál es. Pero de haber cualquier velocidad en X, la fuerza magnética que provoca esa velocidad está en la dirección vertical. sí. ¿Está bien? Ah, también, bueno, si vos consideras. Sí, bueno, está en la dirección vertical. ¿Está bien? Si está en la dirección Ujú. vertical, listo. No tenés fuerza activa porque no hay otra fuerza activa que te la está cancelando. Imagínate que vos agarras la espira y la movés, la obligás a moverse así. ¿Está bien? Si la espira se te quiere ir para arriba, vos no la dejás. ¿Se entiende? O Ujú. sea, ese electrón, ¿sí? Ese electrón no tiene, o sea, no sufre ninguna fuerza activa, digamos, para moverse. Mm, ¿Se entiende? ¿Sí? Claro, claro. la que estaría Yo pensé sufriendo la que está yo cancelando vos, pensé que digamos. esa estaba siendo compensada por la parte de abajo. Bueno, sí, además, bueno, sí, justamente coinciden en velocidades. ¿Está bien? Pero de no Ah, coincidir, claro. si coinciden en velocidades, sí, porque está yendo para un lado y para el otro. Sí, en una situación estacionaria uno podría decir que sí, ¿no? Mm, sí. ¿Está? Pero no es el caso. O sea, te voy a hablar de un caso bien general. Vos estás obligando, ¿sí? Eh, ese tipo de fuerzas son fuerzas que no realizan trabajo porque la espira no se está moviendo, ¿sí? En ese sentido, en el sentido vertical, ¿sí? Así que no hay ningún problema.
Pero bueno, vayamos al cálculo del épsilon. Entonces, como el B está en X y el B grande está en Z, ¿sí? X por Z es menos I, ¿está bien? Fíjense la manera en que yo integro el circuito, ¿sí? ¿Sí? Me estoy yendo en ese sentido, digamos. Siempre voy a tratar de que tenga un circuito para no confundirnos. Lo integro usando la regla de la mano derecha. ¿Ok? Esa va a ser nuestra convención. Eso va a ser igual a... Está en el mismo sentido que la velocidad, entonces me queda... vamos a suponer que esto es L. Eso me queda B por B por L. ¿Mm? Porque el diferencial del versor, del L vector, está en el mismo sentido que el producto vectorial de B por B. ¿Ok? En ese tramo. Claro. Si uno compara con lo que aparece en el capítulo 7, uno tiene que tener, o sea, bueno, acá en vez de L usé H, perdón, yo usé el L, pero bueno, acá tengan cuidado porque los campos están apuntando para otro lado, ¿sí? Léanlo, hagan su análisis con respecto a este, el sistema es diferente, el campo está para adentro, ¿sí? Así que tengan cuidado con los signos acá. ¿Está bien? Pero lo primero que uno quiere mostrar es, independiente de los signos juegan un papel muy importante después. Volvamos a esto. Entonces me queda esto. ¿Está bien? Ese sería el cálculo hecho trucho, ¿sí? Del trabajo realizado por la fuerza magnética. Y fíjense que ya de por sí es una contradicción, ¿sí? Esta es una de las otra contradicción más. Estamos diciendo que la fuerza magnética realiza un trabajo. ¿Sí? Ustedes saben que la fuerza magnética no puede realizar trabajo, ¿sí? Y estamos diciendo que realiza un trabajo. Pero esto está bien que sea trucho porque el cálculo de ese trabajo es trucho. ¿Está bien? Es el cálculo hecho en una instantánea fotográfica. ¿Sí? O sea que vamos a ver que el trabajo bien calculado, ¿sí? Da eso. Está claro que el trabajo bien calculado no es el trabajo hecho por la fuerza magnética, sino por el trabajo hecho por el gil ese que está moviendo el circuito. ¿Está bien? El gil le dije. Bueno, porque está moviendo el circuito sin ninguna razón, ponele. ¿Está bien? Calculemos ese trabajo. ¿Ok? Bueno, ese cálculo lo realiza el Griffith, muestra que da lo mismo, ¿sí? Y eso está buenísimo, porque bueno, tenemos una forma muy simple de calcular algo que en principio es más complicado. ¿Va a poner negro? Listo. Entonces, esto es muy importante para que tengamos en cuenta estas tres velocidades porque después van a cumplir un papel importante. Este electrón, que es el que yo tengo que, ¿sí? Si ustedes no sabían, el electrón es de color amarillo, ¿sí? Este electrón tiene tres velocidades, ¿sí? O, en realidad no tiene una sola velocidad. Pero bueno, tenemos que el electrón podemos pensar que tiene una velocidad W, ¿sí? Que es la suma de dos velocidades. La suma que tiene el electrón con respecto al circuito, que es esta, que vamos a llamar U, ¿sí? Y la velocidad del circuito. ¿Ok? Esa es la ¿Qué velocidad que tiene el velocidad? electrón. W. No, Esta es la velocidad del esa. electrón. La real. A la vez la constante que dijimos y la U es por la Esta es la fuerza. velocidad del circuito. Y esta es
la velocidad a lo largo del circuito del electrón, ¿sí? Que podríamos decir velocidad relativa. ¿Ok? Bien. La fuerza magnética está hacia arriba. Es muy probable que esta cuenta, a ver, se me complique. Entonces, cuando yo hago el verdadero cálculo de la fuerza magnética, el verdadero cálculo de la fuerza magnética es una fuerza que me queda en esta dirección. ¿Está bien? Que es perpendicular a la velocidad real del electrón, ¿sí? Y es en esa dirección. ¿Estamos? Entonces, vamos a aprovechar que ya tenemos un montón de colores. Yo puedo descomponer esa fuerza magnética en dos direcciones. Una es en esta dirección. Bueno, a ver qué me salió también. Acá se puede hacer. Ah, sí. Perfecto. Ah, pero no me aparece el zoom ahí. Bueno, no importa. Em, tenemos esta componente horizontal de esa fuerza y tenemos esta componente vertical. ¿Ok? Ahora, sabemos que el electrón tiene una velocidad constante en X. ¿Estamos? O sea, esta fuerza magnética en X necesariamente tiene que ser compensada por otra fuerza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. O sea, esta fuerza es otra fuerza, la fuerza que le hago yo. ¿Mm? Para mantener esa velocidad constante del circuito, ¿sí? El electrón tiene una velocidad constante en la dirección X. En realidad el proceso es así. Yo le hago esa fuerza al circuito y el circuito le hace esa fuerza al electrón a través de la estructura cristalina. ¿Ok? Pero para mantener una fuerza neta en el electrón en la dirección X igual a 0. ¿Estamos? ¿Cuál es la fuerza que se hace en la dirección vertical sobre el electrón? Yo no le hago ninguna. Podrá haber fuerza del tipo viscosa, pero bueno, eso no es nuestro caso. Ahora, yo quiero analizar, esa fuerza viscosa es una fuerza pasiva, yo quiero analizar las fuerzas activas, ¿está bien? La única fuerza activa que realiza trabajo es la fuerza que le hago yo, la verde. ¿Sí? Entonces yo tendría que calcular, ¿sí? El trabajo realizado por esa fuerza verde. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, uno lo que podría decir es, bueno, si arranca, si arranca acá arriba y termina acá abajo, ¿sí? Esta es la longitud que tiene, la altura que tiene el circuito que yo lo había llamado L. ¿Ok? El trabajo que yo tengo que hacer es la integral desde este punto a este punto B, esto no es el campo magnético obviamente, de esa fuerza, ¿sí? Que sería la fuerza magnética en X con el signo contrario, pero bueno, sería la fuerza que le hago yo, ¿sí? Por diferencial L. Pero ahora el diferencial L va desde, ¿sí? Acá hasta acá, ¿no? Porque es el tramo en donde yo le hago el trabajo, en esa dirección. Ah, ¿Está? ¿Sí? Bueno, fíjense cómo está resuelto en el Griffith. Acá, bueno, vamos a hacerlo. Tendría que dar lo mismo. ¿Ok? A ver, yo puedo mover, seleccionar acá. No, eso no se puede hacer.
Pero mira vos, che, si se puede, no sabía. Bueno, esto sería. Esto sería. Bueno, puedo meterme con los ángulos o no. Bueno, vamos a suponer que este ángulo es. Yo qué sé. Teta. Sí, ese ángulo es teta. Este es teta. ¿Está bien? Entonces, que está es teta. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la fuerza que le hago yo básicamente es producto es en módulo, la fuerza magnética por el coseno de teta. La fuerza magnética es W por B. ¿Sí? Síganme porque me voy a perder. Esa sería la fuerza magnética. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y esto que está acá, es L por el coseno de teta. ¿Sí? Ujú. No me gusta ese, pero bueno. Me queda un coseno de teta. Ah, no, por seno de teta. ¿Está bien? Es en el cateto opuesto. ¿Sí? Entonces me queda la integral siempre la misma, digamos, la fuerza es una constante, el diferencial de L es, entonces me queda WB coseno de teta por L seno de teta. ¿Sí? Para el DLS es horizontal. Ah, Me armó lío con las L ahí. Claro, el DL sería Ese diagonal, pedacito, porque ¿no? está en la tita. Claro, Sería como plantear el diferencial cuando lo entiendo en la diagonal, que es el movimiento que está haciendo. Y por eso tiene que proyectarlo, me parece. claro, estoy haciendo el Mm, producto escalar de la fuerza, que es horizontal, por diferencial de L, que está en la diagonal, ¿sí? No, está bien, pero sería te queda el producto escalar te queda, ahí está el problema. sería L sobre coseno, ¿no? O sea, Sí. queremos la hipotenusa ese triángulo. claro, no quedaríamos Eh, el cateto. Porque si no sería ese pedacito horizontal, ¿o no? El sí, escenatito. sí, Por sí. eso no. Ahí está. Está bien, o sea que ahí me confundí. O sea que el F yo por, digamos, X versor, producto escalar diferencial de L, el diferencial de L es diferencial de L por, bueno, por diferencial de L versor. ¿Está bien? Y el X versor por el diferencial de L versor, eso es, ¿mm? Ayúdenme, o sea, me quedaría así. Eh, Claro, me quedaría X versor, diferencial de L versor, este ángulo. sí. ¿Mm? Y ese ángulo es L. O sea, cuando hago eso, ¿sí? Me quedaría el L nada más. No, 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 ¿Por qué? no, cualquiera. Es la hora. A ver, Ese ángulo no sería pi menos tita. sí, pará. Sí, o el Hasta acá DL no estoy sería bien. eso que dijo el Samir. Digo, es eso que dijo Samir, no sería el DL porque estamos usando la hipotenusa. El L es esto, ¿sí?
El ángulo Y teta está el- bien. ¿Sí? Entonces quedaría la integral de AB. Esto me quedaría WB. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Esto es Ujú. X versor. Hasta ahí estamos bien. Y el diferencial de L es esto. ¿Ahí estamos Por bien? eso, sí. ¿Sí? Entonces me quedaría diferencial de L así. A ver, acá no me... Por eso sería L sobre coseno de tita. ¿O no? Porque es el hipotético, ¿no? A ver. No, porque a ver, acá tenés el diferencial de L así, el X versor así, el producto escalar entre estas dos cosas es esto, Claro. ¿sí? Mm, Y Y el por teta eso es ese ángulo esto, que queda ahí, claro, el teta sería es tita esto, menos, sería pi menos tita. claro. está bien, el seno de teta. O sea, ¿estaba bien? Sí, estaba bien, Claro, sí. ¿sí? Entonces queda WB, el diferencial de L, o sea, L, ¿sí? Y acá saco la integral. Claro, ¿sabes cuál es el tema? Es que esta longitud, ¿sí? No es L, la longitud del recorrido S. La longitud del recorrido S, ¿sí? Claro, sería un número genérico, un as, ponele. No, sería L sobre seno de teta. O sea, acá me quedaría L sobre seno de teta o seno de teta. ¿Está bien? Ah, claro. No sé por qué le hice tanto lío, pero me quedaría así. ¿Estamos de acuerdo? El seno de teta de arriba es el producto escalar entre X versor y diferencial del vector. ¿Sí? Y el L sobre seno de teta es la cantidad total del recorrido. ¿Sí? Claro. Era bien, sí. A ver, espera, estoy viendo si es L sobre ¿Puede seno ser de teta. coseno abajo? A ver, espera. Si esto es teta y esto es L, esto es L sobre coseno de teta. Sí, por eso. Andamos con trigonometría más. Listo. Entonces, genial. Esto significa que esto se cancela con esto, ¿sí? Y fíjense que es W por seno de teta. ¿Sí? W por seno de teta es la velocidad V. Ujú. Entonces me queda que esta integral me queda, ¿sí? W por seno de teta es V, 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 L. Es el mismo resultado que Claro, nos dio lo que antes. tenemos antes. ¿Ok? Calculado de una manera más complicada. ¿Sí? Nos da lo mismo. ¿Sí? Genial. Bueno, ¿por qué nos da lo mismo? Bueno, ¿por qué un cálculo trucho da lo mismo que un cálculo correcto? ¿Sí? Y eso tendrá que ver, uno podría ponerse a ver más, la cuestión profunda de esto tendrá que ver más con lo que vimos en mecánica con trabajos virtuales. ¿Ok? Fíjense que en trabajos virtuales era fundamental el buen manejo de los vínculos y acá lo que hicimos es el manejo de un vínculo. ¿Sí? El manejo del vínculo tiene que ver con la fuerza que le hace la estructura cristalina al electrón, ¿sí? Para mantener la velocidad en la dirección X. ¿Ok? Bueno, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue es una formulita que viene de pensar este cálculo de otra manera.
demo. Después vamos a ver si esto, cómo hacemos para que sea todo negro. Arriba donde dice establecer fondo es que se cambia eso. Ahí, puedes elegir. Y este, si yo, a ver, cambio a otro, claro, no es por defecto. Bueno, quizás haya algún lugar. Bueno, te cansaste de poner el fondo vos, me hiciste ponerlo vos. Bueno, está bien, no pasa nada. Bueno, fíjense, ¿qué sucede si retomamos el problema y pensamos en lo que es el flujo magnético? Cuando estudiaron inductancias, ley de Faraday, ya vieron ley de Faraday en el circuito, lo vieron. Nosotros estamos revisitando ley de Faraday, magnético. Todavía no llegamos, Todavía no llegamos a ley de Faraday. Ojo con eso. ¿El flujo magnético qué era? Era el campo magnético por el área, ¿no? Que atraviesa ese área. El campo magnético es hacia arriba, y acá el área que atraviesa este campo magnético, estamos considerando el circuito, es solamente esta parte. ¿Están viendo, no? Sí. Y esto se puede calcular como el magnético, esto es igual. Si quieren, X, ¿está bien? X por L por B. ¿Ok? Ahora, si yo derivo con respecto al tiempo, ¿sí? Esto me va a dar, el X punto va a ser igual a menos la velocidad, ¿no? Porque el X punto si crece, ¿sí? Está yendo para la izquierda. ¿Sí? Bueno, esto vamos a ponerlo así, porque el X en realidad es la coordenada. Vamos a ponerlo así, para no confundir. Este X no lo llamamos X, lo llamamos ancho. ¿Está bien? El ancho A. ¿Sí? Entonces, el A punto va a ser igual a menos B. ¿Está bien? Porque la velocidad, ¿no? Estamos considerando una velocidad positiva y estaba pensando en que la espira iba hacia la derecha. Entonces, esto va a ser igual a menos B LB. ¿Ok? O sea que de acá obtenemos una formulita que después vamos a ver que es completamente general, que es que completamente general, bueno, hay casos en donde no se puede usar, y vamos a ver un caso en donde no se puede usar. ¿Qué es esta? Esto es lo que habíamos llamado como fuerza electromotriz. ¿Está bien? Y esto es lo que nosotros lo vamos a conocer como regla de flujo magnético. ¿Ok? Es la fuerza electromotriz provocada por el movimiento de la espira, siendo que hay presente un campo magnético, magnetostático, ¿sí? Que provoca esa generación de corriente, ¿sí? Se llama regla de flujo magnético. ¿Ok? Si yo quiero calcular cuánto vale esa fuerza electromotriz, ¿sí? Ese trabajo, entre comillas, provocado sobre el circuito, vale eso. Si en el circuito hay alguna resistencia, ¿sí? Eso tiene que igualarse, ¿sí? Con I por R, ¿no? Como vieron en Física General 3. Esa sería, digamos, una nueva forma de suplantar una batería para generar
una corriente en un circuito. ¿Estamos? Hay formas más complicadas de generar corriente con el movimiento de la espira, con rotaciones, pero este sería el caso más sencillo. Bien, hay una cuenta larga para mostrar esta fórmula de manera general, ¿sí? Esto no es una cosa que valga para este caso particular. Si nosotros tenemos una espira, ¿sí?, que se va, si quieren, deformando. ¿Está bien? Ah, no lo están viendo. Una espira que se va deformando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y tenemos un campo magnético. Yo que sé, vamos a poner algo completamente general. Un campo magnético B, ¿sí? Esa ley se sigue cumpliendo. La demostración de eso se los dejo para que lo vean en el libro y la hacemos el jueves o en la próxima clase, el próximo teórico. ¿Está bien? Pero aún en esa situación, esta formulita sigue valiendo. ¿Ok? La formulita a la que me refiero es ¿sí?, que es la integral, ¿sí?, sobre ese circuito, ¿sí?, de la fuerza magnética por diferencial de L. Aún cuando el circuito se deforme, lo importante de todo es que el campo acá lo importante, que B sea, es decir, quieto, que sea magnetostático. Estacionario, ¿sería? Claro, que no cambie, que sea el B, sea un BDR. ¿Está bien? Que no dependa del tiempo. Claro. Bien. Entonces, esto es una cuestión completamente general. Esto que desculamos, voy a decir, que dedujimos de alguna manera, falta una demostración, la hacemos después. En esa demostración va a ser muy importante para cuando lo lean del teórico, ¿sí? Es muy importante distinguir bien qué son esas tres velocidades que vimos antes. La B, la U y la W. ¿Sí? Si uno describe bien el trazo físico a esas tres velocidades, la demostración es sencilla. Si se pierde con esas tres velocidades, la demostración es imposible. ¿Ok? Bueno, bien. Entonces, eso hasta acá no habría ningún problema. ¿Sí? Tendríamos una nueva forma de fuerza activa, que es la fuerza magnética. ¿Sí? El gran problema viene cuando empezamos a trabajar con campos variables en el tiempo, pero todavía no tenemos dominio de cómo manejar campos variables en el tiempo. Sin embargo, hay un recurso que se lo debemos a Galileo. ¿Cuál es el recurso? El recurso es el principio de Galileo, me dice que la física no puede cambiar si yo me paro en un sistema inercial, en otro sistema inercial. O sea que las fuerzas, ¿sí?, deben ser las mismas. ¿Ok? La fuerza que se siente una partícula, ¿sí?, si yo me paro en otro sistema inercial, tiene que ser la misma. ¿Ok? ¿A qué me refiero con que la fuerza tiene que ser la misma? A que la partícula tiene que sentir la misma fuerza. ¿Sí? Si yo estoy parado en la Tierra y veo que una partícula tiene una fuerza que vale 5 en cierta dirección, me paro en el tren, ¿sí?, que va a velocidad constante, y la fuerza tiene que valer 5, que es la que siente la partícula. Yo tengo que ver que la partícula experimenta la misma fuerza. ¿Ok? Entonces, usemos eso y parémonos en la espira.
Si nosotros nos paramos en la espira y ahora la espira está quieta, ¿qué va a pasar con el campo magnético? Ahora el campo magnético va a ser un campo variable en el tiempo. ¿Sí? Lo que vamos a ver es que ese campo magnético que estaba presente acá se está moviendo hacia la derecha con una velocidad v. Perdón, aviso que se me tildó un poco la compu y sin querer hice como muchas diapositivas. No fue a propósito. Ah, la perinola. Sí, se me dio como un pequeño Bueno, ataque. acá está, ahora está la espira, acá está quieta. ¿Sí? Y ahora tenemos un problema porque no sabemos trabajar con campos variables en el tiempo. Se entiende que este es un campo variable en el tiempo, ¿no? Sí. ¿Por qué es un campo variable en el tiempo? Porque ahora, ¿sí? En un momento puede estar en un lugar, o sea, puede valer diferente de 0 y en el otro momento vale igual a 0, ¿no? Si yo paso por el tiempo, me paro en esta posición, si yo me paro en este punto, ¿sí? En determinado instante del tiempo vale diferente de 0 y en otro instante del tiempo vale 0. Es un campo variable en el tiempo, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? De una manera rara, pero es un campo variable en el tiempo. Es como una teta de Heaviside, ¿no? Una función escalón. ¿Sí? Diferente de cero durante un largo de un tiempo y después se hace 0. ¿Ok? Bien, pero es un campo variable en el tiempo. Y Galileo, si viene a este problema, lo que te va a decir Galileo, si viene Galileo, no sabe nada de electricidad y magnetismo, es que la fuerza activa que sentía el electrón que está acá, ponele que acá haya un electrón, antes lo habíamos pintado de, yo qué sé, de amarillo, está bien. Lo habíamos pintado de amarillo. La fuerza activa, que antes valía, yo qué sé, valía 7, Galileo viene, bueno, si antes valía 7, acá vale igual 7. ¿Sí? Porque sigo estando en un sistema inercial. ¿Sí? Entonces, ahora nosotros que estamos haciendo electricidad y magnetismo decimos, qué cagada, porque ahora el electrón ese, que está ahí, está quieto, en principio. ¿Sí? No puede sentir fuerza magnética. ¿Se entiende? O sea, no puede sentir fuerza magnética porque, bueno, de tener velocidad, puede tener una velocidad en la dirección vertical, pero la que usábamos antes, que era la dirección horizontal, no está. No hay una velocidad del electrón en la dirección horizontal que antes provocaba, ¿sí? Esa fuerza magnética que provocaba, ¿no? Una corriente. Ahora no está. Entonces, la cuestión es, ¿qué le decimos nosotros a Galileo? ¿De quién es esa fuerza? ¿Ok? ¿Se entendió la cuestión, el problema? Entonces, uno lo puede plantear, lo puede plantear con un principio, o sea, empieza a sacar de la galera principios físicos para resolver el problema, pero antes de sacar de la galera principios físicos, que va a ser la ley de Faraday, para resolver ese problema, lo que podemos hacer es un análogo, ¿sí? O sea, seguir insistiendo con el principio Galileo. Si yo sigo insistiendo con el principio Galileo, a ver, ¿qué sería insistir con el principio Galileo? Bueno, fijémonos cuál es la fuerza electromagnética en ese punto, ¿sí? En mi sistema del circuito, ¿sí? O sea, vamos a llamar claramente, vamos a llamarlo así. Este campo magnético B es el campo que realmente ve un tipo que está parado en el circuito acá. ¿Está bien? Está claro eso, ¿no? Porque si yo estoy parado acá, el campo magnético que veo es el que tenía antes. ¿Sí? Para distinguir con el que tenía antes, no solo le vamos a poner azul, vamos a ponerle con monito. ¿Sí? El campo que ve el hombre moño, ¿sí? Es el bemonio. ¿Sí? Y vamos a asumir que si nadie me dice que hay o no hay campo eléctrico,
de haber o no haber campo eléctrico, llamaremos a ese campo eléctrico, sea cero o no, hemonio. ¿Está bien? Vamos a suponer que hay un hemonio. Ya de entrada sé que si yo estoy parado acá, ¿qué significa estar parado acá? Si estoy parado acá, los campos que veo son el campo B original, el del ¿no? veníamos tratando antes, y un campo eléctrico igual a cero. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es lo que veníamos tratando antes. ¿Sí? Y esto es lo que estoy, digamos, lo que estoy diciendo, che, me paro en otro lado, ahora me paro arriba del circuito. Yo me paro arriba del circuito y veo esto. ¿Ok? Entonces, este tipo que está acá, uy, ¿qué hice? Pará. Este tipo que está acá, lo que veníamos diciendo antes, lo que me dice es que, bueno, hay una fuerza de Lorentz sobre la partícula que está calculada de esta manera. La carga de la partícula, el campo eléctrico, que es igual a cero, más la velocidad de la partícula, que es v, ¿no? Porque la velocidad del circuito, también estamos obviando las otras velocidades, es esto. Ahora viene Galileo me dice, bueno, no, pero el tipo de azul tiene que ver la misma fuerza, ese es mi principio. ¿Está bien? Entonces el tipo de este dice, bueno, la fuerza esta F tiene que ser igual a Q por el hemonio más la velocidad que tiene la carga en ese sistema de referencia, 0, producto B. ¿Está bien? ¿Por qué es 0? ¿No? Porque estamos pensando en la dirección X nada más, ¿sí? Y la velocidad de la carga en la dirección X en el sistema de circuito es 0. Entonces, ¿qué dice acá Monio? ¿Sí? ¿Qué dice Galileo? Dice, estas dos cosas tienen que ser iguales. Si son iguales, acá yo no lo dije, acá yo tendría que poner Q monio, ¿no? Nadie me dice que la carga sea la misma en un sistema de referencia en el otro, ¿sí? Es una de las leyes más, digamos, menos violada de la física, la conservación de la carga, pero bueno, nosotros no la sabemos todavía. Si viene alguien más, ¿sí? Y nos dice, mira, che, la carga se conserva, así que tiene que ser la misma, entonces no queda otra que, para que estas dos cosas sean iguales, que hemonio sea B por B. ¿Está bien? O sea que si yo me paro en el circuito, va a haber un campo eléctrico que sea igual a esta cantidad. ¿Ok? Esa es la primera, digamos, aproximación a una explicación de cuál es el origen de la fuerza que mueve esa carga. ¿Sí? Porque si no, no habría posibilidad de que se genere una corriente sobre una carga quieta, digamos. ¿Está bien? Hay un campo eléctrico que tiene esta forma es solamente aproximada porque Galileo no vale en electromagnetismo, pero sí vale a velocidades chicas, ¿ok? Pero ahí tenemos una introducción de cuál podría ser la explicación del origen de la fuerza que genera esa corriente en ese circuito, siendo que el circuito está quieto. La aparición de un campo eléctrico. ¿Ok? Esta sería una aproximación a la ley de Faraday. Vamos a seguir después Me pasé de tiempo, che, creí que iba a tardar menos. Voy a cortar la grabación acá. Está ya no de más. Está claro.